Amén. Amén. Ok. Bendiciones a todos los que se están conectando a través de nuestro canal Enfoque Ministerial. Mil bendiciones para ustedes. Creo que esta noche va a ser una noche de mucha, pero mucha bendición por el tema que estamos tratando. Es un tema muy álgido, muy para mucha gente muy complicado. A algunos no les gusta mucho el tema porque habla del poder de las tinieblas, del poder satánico, de lo que es, cómo funciona. Y lógicamente muchas personas no les llama la atención el tema por causa de lo que de lo que estamos tratando acá. Sin embargo, la mayor parte de la gente cuando toma este tema y presta atención y conoce lo que la palabra de Dios enseña, entonces más bien se alegran y se gozan de conocer y saber quiénes son en el Señor y qué realmente es el reino de las tinieblas. Para ello, lógicamente, hay que comprender también qué es el reino de Dios, que es el reino sobre todo reino. A través de esta enseñanza vamos a estar viendo temas, áreas, enseñanzas, doctrinas que van a realmente a chocar contra muchas de esas barreras que se ha puesto a través de la historia, porque una de las grandes verdades de la historia es que se ha ocultado, se ha escondido la verdad que hay en la Biblia sobre este tema del reino de las tinieblas. Muy poca gente lo domina, la mayoría de la gente no le llama mucho la atención el tema, pero el problema es que la vida de mucha gente está atada, oprimida, gente enferma, gente poseída por demonios, gente afectada emocionalmente, afectada espiritualmente, afectada financieramente. Y cuando revisamos la situación que está pasando, en muchos casos descubrimos que hay una influencia terrible de las fuerzas del mal o del poder de las tinieblas o de cualquier otra cosa que traiga daños y perjuicios a la raza humana. Entonces queremos hoy abrir el tema de tú tienes autoridad sobre el reino de las tinieblas. Esto es un tema que vamos a dar un diplomado durante 4 o 5 semanas. Comenzamos ahora y lo terminamos el 10 de octubre. Todos los jueves tenemos esta clase acá en vivo desde Miami y en sus casas, donde quiera que esté, en su trabajo. Algunos están en la cárcel, otros están en hospitales y están conectados. Así que durante estos jueves siguientes vamos a estar llevando a cabo este diplomado específicamente sobre este tema. Tú tienes poder sobre lo que es el reino de las tinieblas. Comencemos con nuestra primera lámina. Preste atención a lo que voy a decir. Esta primera lámina dice lo siguiente: el mundo ha sido engañado por el reino de las tinieblas. Mire la declaración que estoy haciendo, preste atención. El mundo ha sido engañado por el reino de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de esto se trata todo este diplomado. Este diplomado tiene que ver con el gran engaño desde la caída del hombre. Dios crea al hombre, el hombre desobedece, cae de la gracia, es expulsado del huerto del Edén, que eso lo vamos a explicar poco a poco, y desde ese momento en adelante la Biblia dice, y preste atención, que la mujer fue engañada, no el hombre fue engañada, y a través de ese engaño, pues ambos cometieron iniquidad, fueron expulsados del reino de Dios, fueron expulsados del Edén, fueron expulsados del lugar donde está el orden de Dios, donde está la presencia del Señor. A partir de ese momento, hace 6,000 años, el engaño satánico, el engaño de las tinieblas ha operado en el mundo. Por eso digo, el reino de las tinieblas, ¿verdad?, ha engañado a la humanidad. Veamos por qué estoy diciendo esto. El mundo ha sido engañado por el reino de las tinieblas. Ha llegado el tiempo de quitarle la venda a la humanidad. Escúcheme bien. Fíjense lo que estoy diciendo aquí. Ha llegado el tiempo de quitarle la venda a la humanidad. ¿Qué venda? ¿Qué venda tenemos que quitarle? Le dije, el mundo ha sido engañado. El reino de las tinieblas ha engañado al mundo con respecto a ¿qué? Al diablo, a la Satanás, a los demonios, a cómo funciona este reino de las tinieblas, si es verdad, si es mentira, cuáles son las verdades bíblicas que se establecen, qué dice la Escritura, qué es verdad o qué es mentira. Todo eso lo vamos a ver durante este diplomado y por eso quiero que preste atención. Entonces, ha llegado el tiempo de ¿qué? Con este diplomado, de quitarle la venda a la humanidad. Segundo, algunas mentiras. Usted debe conocer algunas mentiras, hay muchísimas, pero yo quise traerle las mentiras que yo considero más importantes. Hay muchísimas, claro está, pero quiero manifestarle las que yo considero más importantes. Algunas mentiras sobre Satanás y el reino de las tinieblas. La primera gran mentira que Satanás le ha dado al mundo es que él no existe, que él no es real. Yo no sé si usted ha escuchado
que se ha dicho por siglos en diferentes épocas del tiempo, de la historia. Hay muchas cosas que se dicen, entre ellas se dice que Satanás no existe, que no es real. Es más, muchas corrientes aún cristianas dicen que Satanás no es real, que simplemente es una figura, es una metáfora. El mundo judaizante, los judíos, los que practican el judaísmo, dentro de sus bases doctrinales, creen que Satanás no es una persona, no es un individuo, no es un querubín caído, sino que simplemente no existe. Esa es una de las grandes mentiras. La segunda gran mentira es Satanás es la maldad que está dentro del hombre. ¿Cuántos han escuchado eso? La maldad es la que está dentro del hombre. ¿Sí han escuchado eso? O sea, no existe un diablo, no existe un demonio, no existe un ser llamado Satanás, sino que la maldad está dentro de nosotros. En otras palabras, esto de Satanás y de la maldad y del pecado de la iniquidad no existe, simplemente es el hombre quien tiene la maldad, es el hombre que hace lo malo, es el hombre que está perdido, es el hombre que mata, es el hombre que comete crímenes, es el hombre que hace cosas horrendas, porque la maldad está dentro del hombre. De tal manera que para muchos eso de que existe un diablo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, eso es pura figura, eso no existe, dice la gente, eso no es real. La otra gran mentira es que Lucifer es el verdadero Dios. Yo no sé si ustedes han leído un poco sobre lo que es la teosofía. Esta secta filosófica, la teosofía, presentada de una manera bien magistral por esta mujer llamada Helen Blavatsky, esta mujer hizo todos unos escritos hace siglos atrás sobre quién era Lucifer. Y para ella, igual que para muchos que pertenecen al luciferianismo, eso es una secta filosófica que se mueve entre la gente de alto nivel, la gente más rica del mundo, los amos del mundo, quienes manejan los grandes poderes mundiales. Casi la gran mayoría es parte de esa filosofía religiosa llamada luciferianismo. Y él se les aparece como Lucifer, se les disfraza como ángel de luz, dice la escritura, y dice que él es el verdadero Dios. No es Yahvé, no es Elohim, no es el Eterno, sino él. Y eso, hay una gran mentira allí que se está presentando. Entonces, Satanás no existe, Satanás es la maldad que está dentro de nosotros. La otra gran mentira, Lucifer es el verdadero Dios, lo dice mucho. Luego, cuarto, dice que Satanás es el dueño del planeta. Mucha gente cree que el verdadero dueño de este planeta es Satanás. Seguimos. Satanás es más poderoso que los hijos de Dios. Hay gente que cree, y aún cristianos, gente que dice ser convertida, que practica esa religión llamada cristianismo, creen que Satanás tiene mucho más poder que ellos, y desde pastores, ministros para abajo, yo los he visto, los he escuchado. Dicen que no hay que meterse con el diablo porque es demasiado poderoso y no quieren tener problemas, que el diablo los vaya a matar, a enfermar, le vaya a destruir la congregación o la familia. Entonces se aterran a hablar de reino de las tinieblas y de ir en contra de él porque es muy poderoso y posiblemente le dañe la vida. Eso hay en el corazón de mucha gente, aún ministros de Dios que no quieren tocar el tema por temor a que Satanás, le haga una retaliación y lo ataque. Eso es una de las grandes mentiras. La otra mentira, hay quienes dicen que hay que temerle a Satanás. Mucha gente dice que hay que temerle a Satanás, que hay que tenerle miedo, porque si no le tiene miedo, pues la cosa se te complica. Eso es una grande mentira. Y mucha gente vive en terror cuando ven manifestaciones demoníacas, cuando ven situaciones difíciles, cuando se les pegan enfermedades o tienen situaciones muy difíciles, ven al diablo en todo eso, entonces le temen al enemigo, tienen un temor terrible cuando se habla del diablo o de sus manifestaciones. Estas son mentiras que están afectando a miles y millones de personas. Lo último es que el pueblo de Dios, esta gran mentira es bien terrible. En el pueblo de Dios se cree que nosotros estamos en guerra contra Satanás. Fíjense esta gran mentira. Hay gente que me ha dicho, doctor Porras, yo he pasado años en guerra contra el diablo. Yo no sabía que ya esa guerra fue ganada, que ya Jesús la obtuvo la victoria y que nosotros tenemos batallas contra el enemigo porque libramos nuestras propias batallas y la guerra que tenemos interna, como lo dice Santiago, capítulo 4, que la guerra y las luchas vienen de nuestro interior porque ya Satanás fue derrotado y vencido por Jesús, le quitó la llave de la muerte, lo derrotó, lo venció y lo dejó sin nada. Es un arcángel caído, es un querubín más bien caído, es un querubín caído
que la única fuerza que tiene sobre el planeta Tierra es la que el hombre le da, porque no pertenece a la Tierra, es un espíritu. Satanás es un espíritu, un querubín caído, y para él poder operar en la Tierra tiene que recibir autoridad y poder de los hombres. Si él no logra convencer a los hombres de cualquier engaño que les meta, como pasó con Eva y Adán, al final, pues él no puede hacer nada. Imagínense usted la debilidad que tiene. Sin embargo, la gente cree que él es más poderoso aún que el pueblo de Dios. Mucha gente cree eso. Entonces, estas son 6, 7 mentiras que te di, que de una manera o de otra están afectando no solamente al mundo, sino a mucho pueblo de Dios y a muchos ministros. Esto lo vamos a aclarar durante este diplomado. Tenemos hasta el 10 de octubre, de aquí en adelante, este jueves, el que viene, el 19, el 26, el 3 de octubre y el 10 de octubre. Tenemos todas 3 semanas para tratar este tema sobre las grandes mentiras del enemigo. Seguimos. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de estas mentiras en tu vida? Si tú tienes alguna de estas mentiras en tu vida, que el diablo es muy poderoso, que tiene más fuerza que tú, que tienes que tener terror, que el poder que tú tienes no sirve para echarlo fuera, o cualquier otra mentira, que andas en guerra contra él, vives peleando contra el diablo en guerra, cuando realmente Jesús ya venció y te dio la victoria. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de estas mentiras, si tú las crees o por casualidad no te han enseñado? Primero, las implicaciones son que la verdad de Dios, su carácter y poder es distorsionado en tu mente. Cuando tú crees estas mentiras que la gente enseña y que muchos enseñan desde los púlpitos, lamentablemente, porque al final ellos tienen esa mentira en la cabeza y están enseñando cosas que no son. Entonces, esta gente que te está enseñando que la verdad y el carácter de Dios y el poder de Dios, ¿verdad?, está distorsionado en ellos. ¿Por qué razón? Porque tienen mentiras satánicas en su cabeza. Entonces no pueden avanzar por esa mentira. Entonces, ¿qué hacen esa mentira? Lo primero que hace es que distorsiona el carácter y el poder de Dios en tu mente, lo distorsiona totalmente. Segundo, cuando tú tienes mentiras satánicas de ese tipo, aceptas una imagen errada de Satanás. No tienes la imagen correcta. Una de las verdades bíblicas es conocer, dice Pablo, que no ignoremos sus maquinaciones, no ignoremos su carácter, su naturaleza, quién realmente es. Si tú no sabes quién es él, si no conoces bien cuál es su carácter, cuál es su naturaleza, cuál es su personalidad, qué puede y qué no puede hacer, pues fácilmente eres distorsionado y el conocimiento de Dios se distorsiona en tu mente, en tu corazón, y vives una vida en derrota y en miseria y a merced del enemigo, por ponerlo de una manera. Lo otro es que otra de las implicaciones de esta mentira es que te conviertes en una víctima de Satanás y de sus obras. ¿Tú no te has dado cuenta que hay gente enferma por años? Gente temerosa, con un miedo, un terror más bien, no temerosa, sino con un terror encima. Son hipocondríacos. ¿Qué significa eso? Toda enfermedad que pasa por la ciudad se les pega. Viven aterrados, no duermen bien, viven exaltados, alterados, viven estresados. ¿Por qué? Porque viven en terror, viven en miedo. Bueno, eso es una de las implicaciones de esas mentiras que producen eso. Quiere decir que si tú estás viviendo así y te están aconteciendo cosas como las que yo estoy mencionando, hay algo en ti que está distorsionado acerca de Satanás, acerca de los demonios, porque eso no se supone que esté pasando. Lo otro es, otra de las implicaciones de estas mentiras es que pierdes el tiempo y te desgastas en pelear una guerra que ya fue ganada. ¿Tú te imaginas lo que me comparten a veces las personas que han tenido años guerreando contra el diablo y no se dieron cuenta que estaban guerreando contra un diablo que ya perdió la guerra? Pero entonces usted me dirá, doctor Porra, pero si ya perdimos la guerra, entonces ¿qué hacemos? No podemos orar contra él, no podemos hacer nada. Claro que sí tenemos que hacer, pero recuerda que una batalla y una guerra son dos cosas diferentes. La guerra, el único que la podía pelear era Jesús, y él tenía la autoridad para pelearla, vencerlo y derrotarlo, no tú ni yo. Entonces Jesús peleó esa guerra y la ganó, y dice la Biblia que nos entregó al enemigo. Nos dio el poder y la autoridad sobre la autoridad del enemigo para que tú en el nombre de Jesús lo venza en tu vida personal. Ya lo venció, ya lo derrotó. Él está totalmente desarmado, lo dice Pablo a los Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, fue desarmado, fue presentado en una especie de desfile delante de la presencia de Dios cuando fueron derrotados él y todas sus fuerzas en la tierra. Eso sucedió en la Biblia y fue desarmado. Fue desarmado y no se le dio autoridad para retaliar en contra de Jesús ni en contra de la tierra. Él lo hace con el hombre. Entonces, la ignorancia de la verdad bíblica
te hace pelear una guerra que ya fue peleada y ganada por Jesús. Y que tú, como hijo de Dios, heredaste la victoria de Jesús. Entonces tú tienes tu propia guerra y tu propia batalla interna, pero no es una batalla una guerra contra el diablo. Es una batalla interna que tú tienes, una guerra interna por aceptar o no la verdad, quién tú eres, qué poder tienes, qué no tienes. Es una batalla y una guerra que libras tú internamente, lo dice Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las pasiones? ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde viene todo eso? Dice del interior del hombre. Entonces, ten cuidado que la batalla que tú estés peleando, la guerra que tú personalmente estás peleando, no la estás peleando contra Satanás. La estás peleando contra ti mismo. El peor enemigo que tú tienes no es el diablo, eres tú mismo. ¿Por qué? Porque si tú no eres adoctrinado correctamente, si no eres enseñado y capacitado por lo que tú eres, tienes y puedes en el Señor, pues el enemigo agarra ventaja sobre ti. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo sobre eso? Dice que no demos lugar al diablo. ¿Por qué te dice que no le des lugar? Porque si tú le das lugar, él te agarra ventaja, coge ventaja sobre ti. Entonces, si yo no le doy lugar, ¿qué quiere decir no darle lugar? Es ponerlo en su sitio. Él no te puede dominar, no te puede enfermar, no puede hacer nada de eso. Él lo hace cuando tú abres puertas y te haces vulnerable. Por eso dice, no des lugar en tu vida al enemigo, con tus pensamientos, con tus acciones, con tu vida de pecado, de incredulidad, de iniquidad. Entonces tú estás abriendo la puerta y el enemigo te va a atacar y va a hacer cosas monstruosas contra ti, contra tu familia. ¿Por qué? Porque le estás dando lugar. Párate firme en el Señor, descubre, aprende quién eres en Él, la autoridad que tú tienes en el Señor, y entonces podrás enfrentar fácilmente al enemigo. Bien, seguimos. Tenemos que pierdes el tiempo y te desgastas, ¿verdad? En pelear una guerra que ya fue ganada. La tuya, tu propia guerra, la guerra la ganó Jesús contra el diablo, tu propia guerra es contra ti. Y el peor enemigo que tú tienes para pelear contra Satanás eres tú mismo. Porque si tú no crees a Dios, a su palabra, pues ¿cómo vas a vencer al enemigo? Está difícil. El último punto es que vas a vivir, si tú tienes alguna mentira que te hayan dado y que has aprendido como una verdad, pero es una gran mentira, vas a vivir siempre con miedo, temeroso, confundido y esclavizado. ¿Tú sabes cuánta gente de Dios, hijos de Dios, yo he conocido en mis 47 años de carrera, aterrados por lo que el diablo les hace, dominados y controlados? ¿Qué dice ahí? Vas a vivir temeroso, confundido, esclavizado, desgastado, porque vives luchando contra un diablo que ya fue derrotado y tú estás tratando de derrotarlo con tu propia fuerza y no has entendido que ya Jesús lo derrotó y que lo único que tú tienes que hacer es pararte en fe por lo que ya Jesús hizo, legalmente lo hizo. Él fue derrotado, eso es legal. Ahora, esa legalidad, acuérdate que el evangelio del reino de Dios tiene dos fases, dos etapas o dos componentes fundamentales. Uno, la parte legal, lo que Jesús hizo legalmente por ti y por mí, eso es legal, eso fue hecho. Jesús lo obtuvo, lo conquistó, lo derrotó y lo venció por nosotros y para mí. Eso es lo legal. Segundo, viene la parte experimental o vivencial. ¿Cuál es la parte experimental o vivencial? Que es eso que Jesús hizo por mí, yo lo acepto, lo reciba y lo ponga en práctica por la fe. Esa es la base del evangelio. Creer que ya Jesús lo hizo. Por ejemplo, la ley mosaica. ¿Por qué la gente tiene tanto terror y quiere vivir siempre bajo la ley mosaica en condenación? El que vive bajo la ley mosaica vive bajo condenación, vive bajo maldición, dice la Escritura. Pero el que cree que Jesús cumplió toda la ley mosaica, como dice la Biblia, no quebrantó ninguna ley, la cumplió toda, dice que una vez cumplida, selló el pacto de redención eterna, nos libró de la maldición a todo el mundo de la ley, se sentó en el trono de Dios habiendo vencido al diablo, cumplió la ley y todo, y esa ley ahora, a toda la ley mosaica nos las entregó cumplida, esta nueva creación que yo tengo, es una nueva creación que venció la ley mosaica, que la cumplió totalmente, porque Jesús en mí completó todo y me entregó la ley toda cumplida. Quiere decir que yo no tengo por qué atormentarme por los mandamientos de la ley, porque ya Jesús los cumplió por mí. Ya Jesús venció la enfermedad por mí. Ya Jesús venció la derrota por mí que yo tenía. Ya Jesús venció la pobreza, la miseria, la ruina. Todo lo que dice Deuteronomio 28, que incluyen tres cosas básicas: enfermedad y miseria, pobreza, muerte. Dice que Jesús todo eso se lo llevó por nosotros. De tal manera que cuando yo nazco de nuevo y recibo al Señor, esa victoria es mía. Ahora tengo que vivir por la fe en Cristo sobre lo que Jesús legalmente hizo por mí. Yo tengo que hacerlo una vivencia en mí. Tengo que hacerlo legal en mí. Tengo que hacerlo una experiencia en mí todos los días. Y eso se hace por la fe en lo que ya Jesús hizo por nosotros. ¿Amén? Entonces esas son las implicaciones. Ahora, tú debes ser libre de estas mentiras. Tú debes ser libre de estas mentiras. Y
sus efectos. Tú debes ser libre de todas estas mentiras y sus efectos. Y tú dirás, pero eso se dice muy fácil, pero no es tan fácil. Estoy de acuerdo contigo, eso no es fácil. Si no tengo un buen maestro, si no tengo un buen mentor, si no estoy asistiendo a un lugar donde realmente me enseñen el reino de Dios, la palabra, no cristianismo, no religión, no judaísmo. El Señor no enseña ni judaísmo, ni cristianismo, ni islamismo, ni nada de eso. ¿A qué vino el Señor? Dime. Mira los evangelios. ¿Habló el Señor de alguna religión que le estaba predicando, proclamando? Ni cristianismo, ni judaísmo, ni islamismo, ni nada de eso. No podemos hablar de un reino, de un gobierno, porque ¿qué fue lo que perdió Adán? Perdió un gobierno. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A restaurar el reino de Dios en la tierra. Una vez que restauró el reino de Dios en la tierra y lo restauró después que murió y resucitó, ya el hombre acepta el reino de Dios, acepta entrar en el reino. A partir de ese momento tiene la autoridad y el poder que había perdido. Tan básico como eso. Entonces, volviendo al tema, a la lámina, tenemos que debemos ser libres de estas mentiras y de estos efectos. ¿Cómo somos libres? He preparado entonces este diplomado que te va a ayudar en este proceso de libertad, de liberación. Todo este curso, todo este diplomado durante esta semana, todos los jueves, si tú asiduamente, consistentemente, perseverantemente, no te pierdes una sola clase de estos 6, 7 jueves que vienen, tú vas a aprender la base fundamental, legal, que enseña la Escritura sobre Satanás, la serpiente antigua, el tentador, el padre de toda mentira, el diablo. Ese es el mismo ser. Ya después te explico por qué se le da tantos nombres, porque los nombres representan la naturaleza y el carácter que él tiene. Entonces, para tú poder ser libre, como te digo ahí, porque todo este diplomado yo lo preparé para que tú puedas caminar en libertad, seas libre de todas esas mentiras, de todos esos engaños y te pares firme en la verdad de las Escrituras. Entonces vamos a estar varias semanas estudiando todos los jueves sobre el tema de que nosotros tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas. Para eso, tienes que entender la justificación de este diplomado. Hay una gran ignorancia sobre qué. Hay una gran ignorancia sobre el reino de Dios y de las tinieblas. Fíjense bien. El primer punto que vamos a ir tratando durante este diplomado es que vamos a ver una gran ignorancia sobre el reino de Dios y las tinieblas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay gente enferma, oprimida, que tiene el terror al diablo, a los demonios, no saben qué hacer cuando ven una manifestación espiritual de ese tipo? Bueno, porque ignoran. La ignorancia, dice la Biblia, que por ignorancia a la palabra, a la verdad de Dios, perece mucha gente. Entonces, una de esas ignorancias terribles es que la gente no sabe lo que es el reino de Dios, sabe lo que es cristianismo. La religión, te explican un montón de cosas religiosas, pero tú le dices, espera, no me hables de cristianismo, que eso no hablo de cristianismo, háblame del reino de Dios. La gente no sabe lo que es el reino de Dios. Bueno, sí, hay que entrar al reino de Dios y hasta ahí se quedó. No, ¿cómo que entramos al reino de Dios y se acabó? Ahí es cuando comienza todo. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces no es simplemente decir, sí, yo entro al reino de Dios. ¿Qué significa entrar al reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se digiere eso? Bueno, yo te voy a hablar sobre el reino de Dios y te voy a hablar sobre el reino de las tinieblas. O sea, es un solo mundo con dos poderes que se mueven. El poder de Dios, la autoridad de Dios y el poder satánico. Entonces, esos dos mundos tú estás batallando. Tú tienes que conocer qué es el reino de Dios y tú dentro de ese reino, quién eres como embajador, como sacerdote, como señor y como rey. Porque Él es rey de reyes. Él es señor de señores. Él es gran sumo sacerdote de ti, de mí, que somos sacerdotes. Entonces nosotros no somos miembros de una iglesia, nosotros somos ciudadanos de un reino. Y ahí cambia todo. Porque el cristianismo nos enseñó a ser miembros de una iglesia. Yo no estoy diciendo que no puedes ser miembro, tú puedes ser miembro de la iglesia que tú quieras. Pero eso no te resuelve el problema. El problema te lo resuelve la verdad que está en la Escritura, que te dice que tú eres ciudadano de un reino, que tú perteneces a una familia real, que tú tienes autoridad y poder sobre las fuerzas del mal. Entonces esto de cristianismo no te resuelve el problema. Eso lo complica. Porque pregúntale para que tú veas Orígenes, pregúntale a San Agustín de Hipona, pregúntale a todos esos supuestos padres de la iglesia y padres apostólicos. ¿Qué enseñaron? Pura teología, pura religión, pura razón humana. Y desviaron el mensaje del reino a un sistema religioso cristiano conquistado y establecido por los católicos, ya por casi 2000 años. Entonces aquí es, para que tú puedas salir de esa confusión que tienes que conocer
y tienes que dejar de ser ignorante. Tenemos que dejar de ser ignorantes en cuanto al reino de Dios, qué realmente es y qué es el reino de las tinieblas. Eso es lo que voy a hacer durante estas semanas. Te voy a explicar definitivamente qué es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es religión, no es cristianismo, ni es judaísmo, ni nada de eso. El reino de Dios es un gobierno. El reino de Dios es un gobierno. ¿Qué periodo da en el gobierno? ¿Qué vino a traer Jesús? A restablecer el gobierno de la tierra. O sea, ¿qué tiene que ver el cristianismo con todo esto? Nada. Allá esa gente religiosa del primero y segundo siglo que desviaron el mensaje de Jesús y se dejaron llevar por la filosofía griega, por la influencia de la filosofía griega y la mitología griega, y mira dónde terminamos. Es más, San Agustín de Hipona, el famoso San Agustín de Hipona, que en todos los seminarios teológicos te enseñan sobre él, porque el personaje en los seminarios teológicos más importante de toda la historia del cristianismo no es Jesús, es San Agustín de Hipona. Y cuando tú lees los libros, por ejemplo, La ciudad de Dios de San Agustín de Hipona, muchos de ustedes me han leído eso, no saben de qué estoy hablando. Tú lees el libro de San Agustín de Hipona sobre ¿cómo se llama? La ciudad de Dios y todos los escritos, eso es pura teología griega, pura filosofía, eso no tiene nada que ver con la escritura. El personaje más importante en la Biblia no es San Agustín de Hipona, ni Orígenes, ni Crisóstomo, ni Alejandro ni ninguno de estos padres de la iglesia, o San Ignacio, el primer obispo de Antioquía. Eso no son los personajes más importantes. El personaje más importante de toda la Biblia se llama Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Y él habló de un reino, habló de una autoridad, habló de un poder y vino a restablecer un reino. Entonces, yo creo que mire, yo llamo esto una crónica muy mal contada. Yo llamo la historia de la Biblia una crónica muy mal contada. Por eso le digo, hay que aprender sobre el reino de Dios y qué es el reino de las tinieblas. Segundo, vamos a aprender y a dejar de ser ignorante en cuanto al triunfo de Yeshua sobre el poder de las tinieblas. Yo te pregunto, ¿triunfó Jesús o no sobre el poder de las tinieblas? Claro que sí. Ahora, si él obtuvo victoria, conquistó la fuerza del mal, bajó al infierno, sacó a todos los que estaban cautivos en el seno de Abraham, escucha lo que te estoy diciendo, es pura Biblia, y fueron traspuestos al lugar de espera, y Jesús vence, derrota al enemigo, se levanta. Entonces, si él resultó ganador de esa guerra y nosotros somos los herederos como hijos de él, ¿por qué caminamos en enfermedad, en pobreza, en ruina, en miseria y teniéndole miedo al diablo y a la fuerza del mal? Porque hemos sido muy mal enseñados. Es más, en muchas congregaciones, en muchas doctrinas cristianas, se usa el diablo para aterrar a la gente, para que la gente no se vaya de la iglesia. Si tú te vas de aquí, el diablo te va a traer la familia. Entonces se emplean todas esas armas satánicas para manipular a la gente y controlar a la mente. Hay mucha gente que está escuchando esta palabra y no se pueden ir de la iglesia donde están porque el pastor le dice, se van a caer bajo maldición. Pero están aprendiendo religión y tradición. Cuidado, pues eso es una gran mentira. El Señor no vino aquí a atar a nadie en el sistema eclesiástico, el Señor vino aquí a libertar a la gente a través de la doctrina del reino de Dios. Es la verdadera doctrina, no es la doctrina cristiana, es la doctrina del reino de Dios que enseñó Jesús. Y lo dice la Escritura, la doctrina de él fue el reino de Dios, no fue cristianismo. Ni una sola vez mencionó el cristianismo, ni habló del cristianismo, ni los apóstoles tampoco. Eso lo inventó el hombre religioso, el hombre caído. Tercero, otra ignorancia. La autoridad del hombre sobre las obras de las tinieblas. Pueden creer que la mayor parte de la gente sabe de memoria, quizás nada más, los que saben algo, es que nosotros tenemos autoridad sobre las obras de las tinieblas, pero es algo mental. Es como se dice, cuando tú no caminas en fe, tú caminas en lo que se llama presunción. Te explico. Mucha gente cree que presunción es fe y fe es presunción. No, no son sinónimos. Cuando tú presumes algo, es algo que tú no conoces, que no sabes cómo es. Cuando tú tienes fe, caminas en la verdad. Entonces la gente presume que tienen fe o que caminan en algo cuando lo que están creyendo no tiene base bíblica. Entonces no caminemos más en presunción. Vamos a caminar, ahí está, en la autoridad que el hombre tiene sobre las obras de las tinieblas. ¿Puedo yo probar eso por la Biblia? Te lo voy a probar durante estos próximos jueves. La autoridad que tenemos, mire, yo he enfrentado poderes de las tinieblas en la calle, en las campañas, y se ha desatado una batalla espiritual terrible de terror, hermano. Porque manejar y enfrentar personas llenas de poderes satánicos, eso no es fácil. Y yo digo que he vivido experiencias muy profundas, directamente yo con el enemigo y a través de personas que vienen brujos la otra vez se presentaron 3 brujos en la ciudad de Maracaibo
donde yo estaba dando la campaña y me dijeron, te venimos a matar, te venimos a destruir. Y yo tuve que liberar una batalla con ellos porque cuando dieron eso yo sentí el poder de las tinieblas allí. Lo sentí, el peso de las tinieblas, y me entró un terror de momento que yo no sabía ni qué estaba pasando. Nunca había vivido eso hasta que el Señor me dijo, hey, quédate tranquilo, yo estoy contigo. Bajó el manto de la presencia del Señor y pude batallar contra ellos. Pero yo he vivido muy de cerca brujos que vienen a decirte, yo vine a matarte, vine a destruirte, y se desata un poder de las tinieblas sobre tu vida y alrededor tuyo que, hermano, o sales corriendo o te defiendes. Si no conoces la palabra y si no sabes quién eres, el enemigo te acaba. Entonces, ¿por qué estoy hablando? Dice que una de las ignorancias, y te lo puse ahí, que tenemos es, y me incluyo para que tú no te sientas mal, es que no sabemos la autoridad que el hombre tiene, el hombre renacido, el Hijo de Dios, sobre las tinieblas. Luego tenemos la última de las grandes ignorancias, que creemos que la gran confrontación de las tinieblas en estos últimos tiempos, no, realmente eso no va a ser, eso no funciona. O sea, una ignorancia sobre la gran confrontación de las tinieblas en los últimos tiempos. La gente piensa, bueno, sí, la iglesia, entre comillas, eso de iglesia, eso enseña el cristianismo, eso no enseña la Biblia. Ahora, cuando venga la gran tribulación, ya nosotros estamos idos de aquí. Eso es una gran mentira, una de las grandes mentiras que metió la Iglesia Católica a través de este cura llamado Samuel Lacunza, pero Manuel Lacunza. Manuel Lacunza hace 140 años aproximadamente escribió un libro que se llamó la gran venida del Mesías Rey, ¿verdad? Y su majestad. Y habló de un supuesto arrebatamiento pretribulación, porque nosotros nos vamos de este mundo cuando venga la gran tribulación. Y metió esa doctrina y hasta el día de hoy la gente la cree. ¿Y qué está pasando? Pues la gente lo que cree es que en este tiempo que viene el Señor nos va a arrebatar, el mundo va a caer en un caos y nosotros estamos fuera de aquí. Eso es una gran mentira, que está escrita en los libros de Manuel Lacunza. Y eso es una gran mentira, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia habla de que el arrebatamiento se produce después de la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cómo hacer pretribulación? Si la resurrección de los muertos no es pretribulación, es al final de la tribulación. Yo no sé si te me está entendiendo. Estamos hablando de las grandes mentiras del cristianismo. Muchas mentiras ha metido el cristianismo en las religiones. Y claro, si no hay quien te las explique, o todo el mundo dice lo mismo, pues la gente dice, bueno, si ese pastor está diciendo eso, lo dice, todo el mundo lo repite, y todos tienen el mismo libreto, el mismo guión, porque las iglesias cristianas todas tienen el mismo guión. Básicamente varía un poco la bautista, de la presbiteriana, de la metodista, de la luterana, de los metodistas o de los pentecostales, ciertas variaciones, pero tienen en general un mismo guión. ¿Por qué? Porque creen sus propias constituciones, sacando leyes y normas de la religión cristiana para establecer sus iglesias, pero lejos de la palabra. Esto es confrontativo, esto es serio lo que estoy hablando. Usted no cree que yo llevo 47 años estudiando la escritura para venir a decir aquí mentiras. Usted agárrame en alguna mentira o en algún error y llámeme y dígame, mire, usted está errado aquí, pero me lo muestra por la escritura. Y si yo descubro que estoy errado en algo, lo corrijo inmediatamente, pero esto lo he investigado mucho. Y fíjate lo que digo, la gran confrontación de las tinieblas en estos últimos tiempos, la mayor parte de los cristianos, entre comillas y negrillas, y bien en grande, siguen creyendo que antes que comience la tribulación, que ya pronto va a comenzar, van a ser arrebatados. ¿Qué va a suceder con el sistema eclesiástico cuando eso no sucede? Empieza el periodo de tribulación, vuelve el anticristo a establecerse, comienza la tribulación y se ven todavía en la tierra. ¿Qué va a pasar? Muchos se van a enfriar, van a decir, me mintieron, me engañaron. Yo no te estoy engañando, yo te estoy diciendo la verdad. Y tú tienes que ser preparado para entender por qué tienes que estar aquí. Ese tiempo de la tribulación en el mundo, nosotros, y lo está en el libro de Apocalipsis. Mira Apocalipsis 4, 5, 6, 7, 9, por ejemplo, que estamos aquí en la tierra. Dice, no podrás tocar a los que tienen mi sello en la frente, los salvos. Y habla de los santos, no habla de iglesia. Segundo capítulo y tercero habla de iglesia. La Biblia no habla allí de iglesia, habla de santos, mis santos, los santos. Entonces pusieron iglesia allí y en el capítulo 4 se desaparece el término iglesia y sigue apareciendo el término santo, manipulación católica romana. Ahí habla de los santos. Desde que empieza la tribulación hasta el final, capítulo 20, aparecen los santos en la tierra. Cuando el Señor los arrebata, ¿el día de qué? De Yom Teruah, que es el año séptimo de la semana 70 de Daniel. Ahí se produce el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Por eso esta semana vamos a enfrentar todo eso. ¿Te interesa el tema? Quédate y escucha y revisa lo que tú sabes. Seguimos. Dice la escritura en Oseas 4:6, dice, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento de Dios, la palabra da'at del hebreo.
por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te desecharé de mi sacerdocio. Fíjense lo que le dijo al pueblo. Ustedes perecen por la ignorancia de mi palabra, de mi verdad. Hoy en día, muchos cristianos engañados por el sistema religioso católico romano, que después se disfrazó de protestantismo y cambia como el camaleón de piel y de color cada vez que puede, es la misma mentira desde Babilonia. Hay mucha gente que cree que esas mentiras satánicas son una verdad. Y ahí te lo dice, ¿por qué perece mi pueblo? Por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De su palabra, de su verdad. ¿Conoces tú la verdad del evangelio del reino? Porque tú lo que conoces una verdad, entre comillas, de un sistema religioso, cristiano, judaizante, qué sé yo, islámico. Pero ¿conoces tú la verdad del reino de Dios? ¿O conoces unas verdades, entre comillas, de una religión que te enseñaron los padres de la iglesia y los padres apostólicos? No los apóstoles, los padres apostólicos, que fueron después de los apóstoles. Lo segundo que dice en 2 Corintios 2:11 es esto, escuchen. Para que no se aproveche Satanás de nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice que es importante que nosotros no demos lugar al diablo, porque si nosotros nos volvemos vulnerables al enemigo por ignorancia, entonces el diablo se va a aprovechar de nosotros, de nuestra salud, de nuestra familia, de todo, y va a acabar con nosotros y nos va a destruir. Entonces Pablo dice, no ignore sus maquinaciones, su manera de operar. Eso es lo que vamos a aprender aquí. ¿Cómo fue que el enemigo, Satanás, en aquel tiempo, Heilel, que es el nombre hebreo de él, pero uno de los padres de la iglesia lo llamó Lucifer, que es un término que no es bíblico, es simplemente traducido del hebreo Heilel, y se tradujo Lucifer antes de caer, porque es el portador de luz. Entonces, bueno, uno que porta la luz, Lucifer, le pusieron. Pero el término Heilel en hebreo significa portador de luz, que está en Isaías 14 y Ezequiel 28. Entonces, este ser llamado Lucifer cae de la gracia de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que él hizo para engañar y para engañar a la tercera parte de los ángeles de los cielos? Imagínense usted la autoridad que tenía y el poder que tenía para engañar a tantos. Entonces, vamos a ver si puedes conocer qué fue lo que hizo el enemigo ahí. ¿Cómo fue que se disfrazó? ¿Cómo fue que engañó? ¿Cuáles fueron los 5 puntos que dice la Escritura? Subiré, haré esto, haré lo otro, me sentaré en el trono de Dios, seré semejante a Dios. Eso está muy claro ahí, te lo voy a explicar durante estos jueves. Entonces, ¿por qué entonces perecemos? Por falta de conocimiento. Y no podemos desconocer las maquinaciones del enemigo. ¿Cuál es entonces la importancia de este diplomado? 1, entenderás tu posición en el reino de Dios y tu autoridad sobre las tinieblas. Número 1, fíjense bien, vas a entender, yo te voy a mostrar por las Escrituras, nuestra posición en el Señor. Entenderás tu posición en el reino de Dios y tu autoridad sobre las tinieblas. 1. ¿Conoces tú tu posición en el reino de Dios? Fíjense que digo en el reino de Dios, oído. Dice, tú vas a entender tu posición en el reino de Dios. Fíjense que dice en el reino de Dios, no dice en el cristianismo. No sé si lo nota. El reino de Dios no tiene nada que ver con cristianismo. ¿O estoy equivocado? Mire, yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Dónde Jesús, los apóstoles, alguna vez hablaron sobre el cristianismo? Yo sé que ustedes se atreven a decir, ¿qué? Jamás hablaron sobre el cristianismo. ¿Dónde nace el cristianismo? Nace en el año 60, después de Cristo, en Antioquía. Ahí nació el cristianismo. Cuando los paganos vinieron, los discípulos de Jesús a Antioquía, vino Pablo, vino Pedro, Bernabé y muchos a evangelizar en Antioquía, que era en Siria, parte norte, vinieron a evangelizar. ¿Y saben lo que hicieron los paganos? Los que no conocían al Señor comenzaron a llamar, como ellos en griego tenían que hablar del Mesías, y la palabra Mashiach en griego es Christos. Entonces le hablaban de Cristos, del Mesías en griego. Ustedes son entonces los cristianos, como decir, ustedes son los mexicanitos, ustedes son los venezolanitos, ustedes son los nicaragüencitos. ¿Vio qué es lo que significa cristianismo? Los cristicos. Eso es una palabra peyorativa. ¿Y saben que esa palabra cristiano la tomaron para identificar la iglesia cristiana que inventaron quién? Los paganos. Eso no tiene base bíblica. Jesús jamás habló del cristianismo. ¿Usted conoce algún versículo donde habla de cristianismo en la Biblia? ¿Qué es la palabra cristiano? ¿Cuáles son? Hechos 11:26. Y dice que Bernabé y Pablo fueron a ministrar en Antioquía. Y dice que ahí en Antioquía por primera vez llamaron a los discípulos de Jesucristo. 1. 2.
Hechos 26, ¿qué dice? Que Agripa, el rey pagano Agripa, cuando Pablo le está testificando, el rey pagano le dice, me vas a convertir al cristianismo, porque eso era lo que se decía en el mundo. Y tercero, Pedro dice en su epístola, vienen los creyentes que estaban con Pedro allá, y le dice, Pedro, mira, ¿qué hacemos? Porque ahora nos están llamando cristianos. Entonces, Pedro, entendiendo el término cristiano como una palabra peyorativa, como decirle pendejo a la gente, algo así, como decirle idiota, entonces Pedro le dice, sufran el agravio, y si tienen que morir por eso, mueran. No sé si me entendieron. Entonces, no es por eso que le llamen así. Eso era una palabra, eso era como una grosería, una vulgaridad que le estaban diciendo por la forma en que se usaba. Porque tú le dices a un mexicano, ven acá, mexicanito, ven acá, venezolanito, despectivo, ¿sí? Eso es exactamente. Entonces, ¿por qué se convierte el cristianismo, una palabra peyorativa, en la religión que hoy en día predica a todo el mundo? Hay un error satánico muy grande, porque mientras el enemigo te desvíe del reino de Dios, de la autoridad de quien tú eres, pues tú no vas a saber quién eres nunca. Y mientras tú seas un el enemigo te sigue engañando. Pero cuando alguien se atreve a decirte la verdad, yo te lo estoy diciendo, es para que tú abras los ojos y digas, espérate, ¿dónde yo estoy metido? ¿Dónde me metieron a mí? ¿Qué me pasó? Entonces entenderás tu posición en el reino de Dios, escucha, y tu autoridad sobre el reino de las tinieblas. Yo sé quién soy. Yo desperté hace muchos años a la verdad del evangelio. Yo sé quién soy en el Señor. ¿Y sabes qué? Yo antes pensaba que yo me sentía orgulloso, que a lo mejor yo era un orgulloso, porque la gente cuando yo hablaba me decía, uy, usted cuando habla de la palabra y de estas cosas, usted suena muy prepotente. Decía, ¿por qué la gente dirá esto? Decía yo, qué raro. Me puse a pensar, eso me sucedió en Orlando, cuando viví en Orlando, año 1900, ¿qué sería? 89, 90. Me dijo una señora, usted es un prepotente cuando habla, me dijo una señora. Yo decía, ¿por qué me era prepotente? Y el Señor me fue explicando, me fue explicando. Y un día entendí que cuando yo hablaba con la autoridad que yo hablo de parte del Señor, yo estoy hablando con esa fuerza, no sobre la gente o por la gente, sino porque yo estoy hablando en contra de las potestades de las tinieblas y haciéndole reconocer quién yo soy en él, en Cristo. Entonces la gente entendía que yo como que me estaba inflando delante de los demás, que yo era más. No, yo estoy hablando del evangelio de Cristo y de la autoridad que tengo contra el diablo. Entonces le suena a la gente prepotente. No, yo no soy ningún prepotente, lo que pasa es que yo sé la autoridad que tengo. Y usted tiene que saber quién es. Porque si usted no sabe quién es, el enemigo le va a decir a usted quién usted es. Y estoy seguro que le va a enseñar la palabra. Le va a decir que usted es un idiota, un fracasado, usted es un hijo de don nadie, usted no tiene nada. Y así que andamos gente caminando, son hijos de Dios, son embajadores de un reino, tienen la autoridad sobre el poder de los tinieblas, el enemigo los tiene atados, oprimidos, que se sienten una basura, que se sienten subestimados, tienen la autoestima por el piso, porque la doctrina que tienen es religiosa, es cristiana. Es del cristianismo, es del budeísmo, es del judaísmo. Una de las doctrinas que no creen en que existe un Satanás, una persona llamada Satanás por el Señor Jesús, es el judaísmo. La gran mayoría del judaísmo, de la línea del judaísmo, dicen que no existe Satanás, que no es un personaje real. Y Jesús, si Satanás no es una persona, lo vamos a ver en el diplomado, si Satanás no es una persona real, no era el querubín, que no era un arcángel, era un querubín. Ese es otro enredo que dicen el arcángel. No. Cuando se habla de ángel, se habla de todos los seres celestiales. Pero los seres celestiales tienen nombres diferentes: serafines, querubines, arcángeles, ángeles, seres vivientes. O sea, tiene que ser. Satanás Lucifer era un querubín grande. Y te lo voy a demostrar en la enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando cae como querubín grande, era una persona y se convirtió en otra. Entonces, cuando Dios lo describe como Satanás, la serpiente antigua, el tentador, el acusador, y para de contar todos esos nombres por el cual le llaman a José en Apocalipsis 12:9, y a través de su ministerio, él dio toda ministra. Hablando de una fuerza, de un mal en el otro, está hablando de una persona que realmente existe y que cayó del reino de los cielos y fue expulsado. Entonces, si usted no tiene eso claro, pues usted va a dar una doctrina cualquiera, el enemigo le va a estar dando vuelta así como un yoyo cuando uno lo agarra, tira para allí para acá, ¿me entiendes? Entonces, entenderás tu posición en el reino de Dios y la autoridad que tienes en el reino de las tinieblas.
Porque te vas a enfrentar todo el reino de las tinieblas. Y si tú no sabes quién eres, el enemigo trabaja con el miedo. El miedo es para el diablo, lo que la fe es para Dios. Vamos a ver si me entendiste. El miedo es para el diablo. ¿Qué te alimenta el miedo? Inseguridad, indefensión, debilidad. Entonces, el miedo es para el diablo, lo que la fe es para Dios. La fe te da fuerza, te domina, te controla, te hace verte como el un hijo de Dios con autoridad y poder. Pero ¿qué hace el miedo? Te hace someterte al diablo. Mientras más tengas del diablo, más control él sobre ti. Por eso te asusta y hace ruido y se te aparecen figuras y empiezan a suceder cosas raras. Entonces, si tú no sabes quién eres, te vas a aterrar y mientras más miedo tienes, más el diablo te controla. Él usa el miedo como un arma para controlar a la gente. Cuando tú no le tienes miedo al diablo, tú enfrentas, como yo hablo, con esa autoridad que yo hablo, no es prepotencia, es autoridad. No es presunción, es fe. Y se parece mucho, pero es lo mismo. Segundo, tendrás conocimiento y entendimiento de cómo destruir las obras del enemigo en este tiempo. Con este diplomado vas a conocer, tener entendimiento y conocimiento de cómo destruir las obras del enemigo en este tiempo. Y te voy a mostrar cuáles son las obras del enemigo. Porque a veces no entendemos las obras del enemigo, a veces creemos que son obras de Dios. Y tú tienes que tener discernimiento de espíritu para saber cuándo son las obras de Dios, son las obras del diablo. Hay gente dentro del cristianismo, yo lo he visto, y pastores, dentro de esa religión del cristianismo, que a las obras del diablo han llamado obras de Dios, porque no saben diferenciar entre una obra y la otra. Porque para muchos cristianos, todo lo que sea sobrenatural es de Dios. Como que si el diablo no caminara también en el mundo sobrenatural, del engaño y de la mentira, pero sobrenatural. Tercero, nunca más, una vez que todo se esté diplomado, nunca más, diga nunca más, nunca más vas a ser víctima del enemigo ni de sus obras. ¿Por qué? Porque vas a saber cuál es tu identidad. Tú ya no eres un huérfano. Jesús dijo, yo no os dejaré huérfanos. Un huérfano es uno que no tiene padre, ni tiene protección, ni tiene quien le supla, ni tiene que le dé amor, ni tiene que le dé todo lo que necesita. Nosotros no somos huérfanos. Es por eso que cuando usted, a través del poder de la palabra del reino de Dios, se le saca a usted la orfandad de adentro. ¿Sabe lo que me dijo a mí una psicóloga? Mi esposa me estaba haciendo recordar estos días. Una psicóloga, cuando yo hablé sobre la orfandad, el espíritu de orfandad, en el pueblo de Dios el espíritu de orfandad. Tú te imaginas, allá afuera la gente está huérfana del Señor, pero dentro de la iglesia, el cristianismo, es donde los huérfanos salen. O sea, nacieron, pero tienen al padre, pero viven como huérfanos. ¿Y qué es orfandad? Abandono, miseria, ruina, no pertenencia, no protección. Entonces, esta señora me escuchó y me llama y me dice, ¿sabe qué? Yo soy psicóloga de no sé cuántos años y yo trato el tema de la orfandad, me dijo esta señora. Pero me dijo algo que me impresionó. Me dijo, yo soy psicóloga de muchos años y he tratado el tema de la orfandad y la conozco por la psicología, pero me dijo, yo nunca había escuchado lo que usted dijo. Yo le digo, ¿de qué? Sobre la orfandad, dígame qué fue lo que dije, que no sabe de cuál área me estaba hablando. Me dice, usted enseñó que cuando uno recibe al Señor, uno nace de nuevo y uno sabe quién es en Cristo, inmediatamente la orfandad desaparece. Me dice, yo nunca había entendido por qué el ser humano siempre vivía con una mentalidad de huérfano. Yo le dije, porque cayó de la gracia de Dios. El día que tú vuelves a la gracia de Dios y eres restaurado a tu posición original, tienes un padre y nunca más eres huérfano porque sabes quién eres. Me dijo, por primera vez se me aclara eso, lo voy a usar porque yo no lo sabía. ¿Cuántos de ustedes eran huérfanos? ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando a través ahora de YouTube, de mi canal, cuántos de ustedes se sienten huérfanos? Díganme. La mayoría. Hay pastores que se sienten huérfanos. ¿Usted sabía que hay pastores? Mire, ¿sabe cuántos pastores se están suicidando a diario, verdad? Por los medios. ¿Usted cree que los pastores se suicidan? Se lo voy a decir, porque se sintieron solos y huérfanos y vieron que la vida tenía familia, hijos, todo, y se matan y se suicidan porque ciertos ministros
siendo salvos, pero perteneciendo a una religión llamada cristiana, se sienten huérfanos, porque el cristianismo no te quita la enfermedad, te la quita el Señor y te la quita el Espíritu Santo. Pero no es en el cristianismo, no es en la religión, no es en los concilios, es en el evangelio del reino que Jesús ministró. Saquemos el error. Veo la confusión, ahí hay un error. Tienes una mentira satánica en la mente, por eso eres huérfano. La orfandad acerca del Espíritu Santo. Y que dice quién eres, dice que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres qué. Hijo de Dios. Ven que la hermana sabe la palabra, parece que es la única. Dice que el Espíritu Santo, Romanos 8, 16 y 17, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo, te vas a sentir huérfano. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo te explica que un pastor se siente huérfano y se suicide? Algo anda mal, ¿no? Algo anda mal dentro del cristianismo. Muchas cosas andan mal dentro de ese sistema cristiano. Cuarto, podrás ayudar a otros a ser libres de la opresión satánica. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cuando tú sabes quién eres, tú conoces el reino de Dios, tú sabes la verdad de quién tú eres, qué tú puedes decir, qué tú tienes, tú no eres huérfano y vas a poder ayudar a otros a ser libres. Porque lo que yo estoy haciendo con estos cursos, estos diplomados y estos seminarios, estos entrenamientos a través del internet, es formando a la gente, capacitándola, mostrándole quiénes son en Cristo Jesús. Identidad. Tú puedes ser cubana, pero siendo cubana y estando en un país donde estuviste, donde te sentías presa, y uno sale huyendo, ¿por qué? Porque son dictaduras asesinas, criminales, en Venezuela, en Nicaragua, dígame, esa situación de Nicaragua es horrible, hermano. Este asesino que está en Nicaragua, el otro, que está en Venezuela, el otro, que está en Cuba, no puede asesinar a otro. Hermano, si ese pueblo se levantara, conociera el evangelio, y se enfrentaran a esos poderes las tinieblas que dominan estos hombres, orando y clamando, Dios haría así y lo saca. Le voy a contar una pequeña historia de mi fe. Yo sé que usted se va a reír. Lo que yo voy a contar, usted se va a reír. Usted va a decir, eso lo puede preguntar a mi esposa. Yo le voy a contar qué me pasó a mí una vez. Hace como 7 años, el Señor me dice, ve a orar al templo, ve a orar allá al teatro, donde nosotros tenemos la congregación en Maracaibo. Y yo digo, Señor, ve a orar que te voy a revelar algo. ¿A qué hora? 5 de la mañana. Está bien, Señor, digo, mi esposa, me voy a levantar temprano, me voy a la congregación allá a orar. Y me fue a orar el primer día. Oré desde las 5 de la mañana como hasta las 7, 7:30. Aquí estoy, Señor, adorando, alabando, glorificando. Y bueno, Señor, ¿será que hoy cuando me vas a hablar? No digo nada. Segundo día, volví a orar, estuve ahí adorando, cantando, adorando al Señor 2 horas y media, 3 horas, nada. Al día siguiente fui. Y cuando voy al día siguiente, empiezo a adorar, caigo bajo la unción del Espíritu. Escúcheme, el Espíritu Santo me toma. Le voy a contar mi experiencia. Usted me quiere creer, esos asuntos suyos. Usted no me quiere creer, no me crea. Usted no tiene que creerme lo que yo digo. Pero yo le voy a contar lo que a mí me pasó delante de la presencia de Dios. Y en un momento, me toma el Espíritu Santo, como muchas veces lo hace, y comienzo a hablar en lenguas tomado por el Espíritu Santo, en lenguas angelicales. Cae el poder de Dios sobre mí y mi diafragma se movía así, pum, pum, pum. Yo no lo movía, yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo estaba viendo lo que estaba sucediendo y me toma la garganta el Señor, mis vías respiratorias, me toma mis cuerdas vocales y comienzo a profetizar. Y yo mismo estaba oyendo lo que yo profetizaba y yo decía, ¿pero qué yo estoy diciendo? Y era el Espíritu hablando y me dice, así te digo hoy, Fidel Castro morirá pronto porque yo voy a hacer venganza de un pueblo que está oprimido y de esta vida voy a perder la vida porque yo se la quitaré. A las 3 semanas murió. Y lo confirmó. 3 semanas duraron y murió Fidel Castro. Mi esposa cuando llegué a la casa, oye, sí, me pasó esto y le conté. Yo me dijo que faltaban unos días para que Fidel Castro muriera. Y me dijo, ¿verdad? Y yo, sí, eso fue lo que yo recibí. No pasaron 3 semanas, que yo recuerdo fueron 3 semanas, y Fidel Castro murió. Yo no sé si usted está tratando o puede entender lo que yo estoy hablando. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo y usted se cede al Espíritu Santo, cualquier cosa puede pasar, porque si usted se cede al Espíritu, usted es un instrumento en la mano de Dios. ¿Usted sabe lo que Dios necesita de nosotros?
¿Sabe lo que Dios necesita de nosotros? Que nos dobleguemos delante de su presencia. Olvídese usted. Ay, que yo no sé nada. Ay, que yo no puedo nada. No, que yo soy un venezolanito, no, que yo soy un cubanito, un mexicanito. Que no va a escuchar Dios a mí. Ay, 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 momentico. Usted no es ni venezolanito, ni cubanito, ni mexicanito. Usted es un hijo del Dios Altísimo. Dice que Él es Rey de Reyes. Usted es el Rey. Y Señor de señores, usted también es Señor. Señor es un dador de vida. Porque usted proclama la palabra y la gente recibe salvación. Y usted es, dice la Biblia, sacerdote. Con el sumo sacerdote. Usted, Dios, le dio una autoridad en la tierra. Lo único que usted tiene que hacer es cederse al Espíritu Santo. Y cuando usted empieza a orar en el Espíritu toma su cuerpo porque usted hace la acción de Dios legal en la tierra. Usted cree que Dios puede venir a la tierra y hacer lo que Él quiera. Yo escuchaba a una persona que decía, y he leído el libro, Dios es soberano y Él puede venir a la tierra a hacer lo que quiere. Eso es falso. Eso es todo. Dios tiene control de todo. Eso es falso, eso no es bíblico. Se lo muestro. Usted cree que Dios tiene control de todo. La gente dice, Dios tiene control de todo. Ya le voy a mostrar que no es así. Escúcheme. Si hablamos de Dios tiene control de todo, del universo, de cómo funciona, sus leyes, claro que sí. Él estableció leyes y todo el universo está controlado al milímetro, a la milésima de milímetro, todo está controlado por Dios. Claro que sí, en ese sentido. Pero donde hay seres que tienen una voluntad, la soberanía de Dios no está activa. Se lo demuestro. Dígame usted no tiene la experiencia de ir a pecar y va a adulterar, tiene su esposa, o va a robarse algo, o va a meter una mentira, o va a hacerle daño a alguien, y el Señor te habla y dice, no hagas eso. No hagas. Y la misma conciencia te redarguye. ¿Le ha pasado eso alguna vez? A mí sí. Muchas me ha pasado. Muchas veces. Que voy a hacer algo malo, si yo me dice, no. Y el Espíritu me dice, no. Pero lo hemos hecho, ¿sí o no? Ni un amén. Este es el único pecador que soy yo. El único pecador aquí soy yo. Ustedes son unos anticos. Ninguno de ustedes nunca ha violado la ley de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? No hagas eso, papá. Eso está mal. Y usted sabe que está mal. Y usted conoce la palabra. Y usted sabe que Dios le habló. Pero lo hace. ¿Por qué Dios no te detuvo? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no te detuvo? Te hago una pregunta sencilla. Cuando Dios creó a Adán, le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo, sí, no. Le dijo, no comas. Adán salió y fue a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios no lo detuvo? Fíjense la pregunta. ¿Por qué Dios no detuvo a Adán? Para que Adán no comiera ese árbol y hubiese salvado al mundo entero de todo esto que está pasando. ¿Por qué no lo detuvo? ¿Alguien sabe por qué no lo detuvo? Por dos palabras. ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no lo detuvo? Porque no podía. Es el Dios Todopoderoso. ¿Por qué no lo detuvo? Porque no podía. La pregunta es, ¿por qué no podía detenerlo? ¿Por qué? Porque Él entregó al hombre una voluntad. Y Dios, que le había entregado esa voluntad, no la podía violar. Exacto, le dio una autoridad para que decidiera, no libre albedrío. Eso es católico romano. Nosotros no tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos una voluntad propia para decidir. Eso no es libre albedrío. Libre albedrío es cuando tú puedes hacer lo que te da la gana y no tienes que pagar nada. Dios tiene entes morales libres, no libre albedrío. Eso lo enseñaron los padres de la iglesia, estos teólogos como Agustín de Hipona, de Orígenes, Clemente de Alejandría, Clemente de Roma. Eso fue lo que enseñaron ellos, un libre albedrío. Sobre todo Agustín de Hipona enseñó sobre eso. Eso no es cierto. Si Dios le dio al hombre un libre albedrío, ¿por qué cuando Adán cometió iniquidad, ni siquiera pecado, iniquidad, por qué lo expulsó del huerto y cayó juicio y cayó maldición de él? Porque si tú tienes libre albedrío, si yo le digo a mi hijo, esta es mi casa, tú tienes 40 años, pero vives aquí en mi casa, ¿verdad? Tú puedes entrar a la hora que tú quieras, venir, esta es tu casa como es la mía. Entonces viene mi hijo, entra a las 3 de la mañana, borracho, y con 3 prostitutas a mi casa. Y entonces se mete en el cuarto y yo le pone el volumen, la música a todo volumen, comienza a fumar marihuana con 3 prostitutas en mi casa, y es mi hijo. Pregunto, ¿cuál es la situación ahí? Yo le digo, ven acá, ¿qué estás haciendo? Esta es mi casa. Él me dice, no, papá, tú me dijiste a mí que esta casa también era mía. Así que voy a hacer lo que yo quiera, igual que tú. Digo, no, tú estás viviendo bajo mi techo. Yo soy un creyente en el Señor, yo tengo moral, tengo principios, tú no puedes hacer eso. Pero tú no me lo dijiste, tú dijiste que puedo hacer lo que yo quisiera. Sí, pero dentro de la moral.
La Biblia dice, para el que cree todo es posible. La Biblia dice, para Dios nada es imposible. Los absolutos, para Dios nada es imposible. Eso no es cierto. Porque Dios tiene cosas que no puede hacer. ¿Qué cosa Dios no puede hacer, mi hermano? No puede pecar, no puede mentir, no puede quebrantar su palabra, no puede dar un decreto y después violarlo. No es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿puede Dios hacerlo todo o no? No. Para Dios todo es posible. ¿Qué es lo que es posible para Dios? Aquello que honra su nombre, su santidad, su verdad. Todo para Dios es posible dentro del contexto de lo que es su naturaleza y su carácter. Pero Dios no puede mentir. ¿Qué hizo Dios con Adán? Le dio una voluntad, no libre, una voluntad y le dijo, no comas de ese árbol, decide. Y al pueblo de Israel le dice, clarito, le dice, pongo delante de ti, Deuteronomio 30, pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, escoge la vida para que viva. Lo puso a decidir, escojan. Y el pueblo decidió por la muerte. O sea, ¿Dios tiene control de todo? No. Si tiene control de todo, ¿por qué pecamos siendo hijos de Dios? Tú no has robado nunca, ¿por qué te convertiste? No has dicho una mentira. Entonces, tú tienes una libertad que Dios te dio para decidir. Entonces, la soberanía de Dios no está activa cuando se trata de tu propia voluntad, porque no te puede manipular tu voluntad. Ahora, cuando se trata de las leyes del universo, esa está bajo el control de Dios. Por eso la luna no choca contra la Tierra, ni el Sol contra Mercurio, ni con las galaxias vienen todavía. Por ahí que viene un choque de galaxias contra la Vía Láctea. Pero bueno, esos son los científicos. Antes que eso pase, ya Cristo está aquí, gracias al Señor. Entonces, por favor, entendamos la dimensión de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque tú puedes ayudar a otros a ser libres de la opresión satánica. Cuando Adán fue a cometer iniquidad, Dios no podía detenerlo porque iba a violar su propia palabra. No podía, no era que no debía, no podía. Porque le dijo, decide qué vas a hacer. Fíjese usted ahora, usted lo ve por ahí negativo, pero vamos a voltearlo ahora. Fíjese la capacidad que nos dio Dios a nosotros, nos hizo, nos creó, nos dio su poder, su autoridad y nos dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero pagas. Yo soy soberano, pero tú eres responsable de tus actos. Y yo te voy a juzgar por tus actos. Tú quieres hacer lo que quieras, tienes la libertad, pero si lo haces, tu inmoralidad la vas a pagar. Porque yo te capacité con amor, con principio y con moral, y te hice un hombre perfecto en el sentido de madurez, perfecto en el sentido de plenitud, no perfecto en el sentido de Dios. Dios no hizo al hombre perfecto, lo hizo perfectible. Porque si lo hizo perfecto, ¿por qué pecó? ¿Por qué cometió iniquidad? Entonces no lo hizo perfecto, porque si el hombre fue perfecto, ¿por qué cometió iniquidad? ¿Por qué cayó de la gracia? Entonces no era perfecto. Algo que es perfecto no peca. Y el único que es perfecto, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Quiere decir que llegaría un momento en que seríamos salvos, redimidos, con una naturaleza divina en nosotros, y dentro de ese contexto, salvo por gracia, caminaremos a la gloria de Dios, y después de este cuerpo recibiremos un cuerpo glorificado que camina en la perfección que Dios camina. Está difícil eso entenderlo en la mente humana, pero yo estoy rompiendo los esquemas satánicos. Usted no sabe cuánta doctrina satánica hay metida en la iglesia, que se enseña y se defiende porque Agustín de Hipona lo dijo, porque Orígenes lo dijo, porque San Crisóstomo lo dijo. Esos padres de la iglesia estaban más perdidos que el mismo diablo en muchos casos. ¿Por qué? Porque lo que hacían era apoyarse en la filosofía de Platón. ¿Sabe quién inspiró a Agustín de Hipona a escribir todos esos escritos teológicos? El principal inspirador de Agustín de Hipona, el gran San Agustín de Hipona de los católicos, era fanático hasta la saciedad de Platón. Ese era su ídolo, no era Cristo, era Platón. Él nunca hablaba de Cristo, siempre hablaba de Platón y Hipólito, de los filósofos. Nunca hablaba de Cristo en el sentido que tenía que hablar. Ahora, dígame usted, eso es lo que enseña la Biblia. Dígame usted, ¿cuándo habló Jesús de Platón? Fue 300, 400 años antes de Jesús. Habló Jesús de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Mencionó alguna vez algún filósofo griego. Jesús nunca. ¿A quién mencionaba? A Daniel, a Noé, a Eliseo, a los grandes profetas. ¿Por qué no mencionaba a los demás? Porque toda esa filosofía del mundo. La teología viene del mundo. No es bíblica. No es una ciencia bíblica. Es una ciencia humanística. No se lo pierda. Termino.
Pensum de estudios entonces. ¿Qué vamos a cubrir durante estas 5 o 6 semanas? Mírenlo. 1. Módulo 1. Diferenciación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Le voy a mostrar qué es el reino de Dios y qué es el reino de las tinieblas y cuál es el carácter y la naturaleza de cada uno. Para que usted sepa diferenciar lo que es el reino de Dios y no se deje engañar más por el diablo, y que sepa lo que es el reino de las tinieblas y cómo son sus obras y cómo opera, cuál es su naturaleza y carácter. Si usted no sabe eso, usted no se confunde. 2. Módulo 2. Vamos a ver la naturaleza, el carácter y las obras de las tinieblas. Naturaleza, carácter de qué? De las obras de las tinieblas, para que usted sepa cuándo son obras de las tinieblas y cuándo no son obras de Dios. Usted lo va a ver, porque lo explica la Biblia. Módulo 3. Vamos a ver la redención del hombre y su autoridad sobre las tinieblas. La redención del hombre, la palabra redimir, está compuesta por 2 términos, el término re y el término emer. Redimir significa retornar al estado, al plan original, al diseño original. Y emer significa devolverte lo que has perdido. Entonces, redimir es regresarte al estado original y darte todo lo que tú perdiste. Eso es redimir. Entonces, cuando yo te digo a ti, vamos a estudiar la redención del hombre, cómo fuimos restituidos por causa del pecado, la iniquidad, nos quitaron todo. Pero por causa de Jesús, nos dio la vida, recuperamos todo y ahora estamos sentados en lugares celestiales justamente con Él y operamos en el mismo nivel de Jesús. Es más, Él lo dijo mucho más fuerte. No vamos a operar nosotros en el mismo nivel de Jesús. Jesús dijo algo, no yo, Jesús. No me dejes decir que tengo falsa doctrina. Usted no va a operar en el nivel de Jesús. Jesús dijo, ustedes pueden hacer las mismas obras que yo hago. ¿Lo digo o no? Pero Jesús dijo, pero ustedes podrán hacer obras mayores que yo hice. ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces no me digan que estoy en falsa doctrina. Si usted no está caminando ahí, es porque usted está engañado por el enemigo. Usted, si Él resucitó muerto, usted tiene que resucitar muerto. Si Él levantó paralítico, mire, yo he orado por gente que está en Venezuela, lejísimo, yo estoy por internet. Apóstol, tengo cáncer en la próstata. ¿Cómo? Tengo cáncer, me declararon cáncer así. Ponte la mano ahí en la parte afectada, ponte tu mano ahí, en la próstata. Yo te declaro sano y empecé a orar. En el nombre de Jesús, ve mañana y chequéate. Fue a chequearse, se desapareció el cáncer. Eso hace 3 meses atrás, 4 meses. Se desapareció el cáncer. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, la autoridad que tengo. Pero si el Señor no lo sana, ¿y será que pasa algo? ¿Qué me importa a mí todos esos análisis humanos? La mente te va a decir, tú no sirves. La mente te va a decir, Dios no te escucha. El diablo te va a decir, la religión te va a decir cuánta porquería hay. Mírate a ti mismo en Cristo. No te mires en tus pasiones y en tus debilidades. Tú eres lo que dice Jesús que tú eres. Tú puedes lo que dice Jesús que tú puedes. Y tú tienes lo que dice Jesús que tú tienes. Punto. Lo demás es engaño satánico. Entonces, me paro firme, oro por canceroso, oro por muertos, oro porque tengo que orar y veo la mano de Dios. Que oro por 100 personas y se sanan 45. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo oro porque el Señor es el que sana y si Él no sana, yo digo, Señor, me dice, usted no se mete en eso es mi trabajo. Entonces, yo lo que hago es orar. Unos paralíticos se levantan, otros no. Yo no tengo nada que ver con eso, yo no sano a nadie. Pero yo hago mi parte como instrumento, porque acuérdense que cuando yo actúo en fe y tú, nosotros legalizamos la acción del Espíritu Santo en la tierra, porque yo soy el canal de Dios, Él es la cabeza, tu mano se puede mover sin tu cabeza, no, entonces la cabeza necesita un cuerpo para poderse mover y caminar. Mire, yo camino, ¿está viendo? Entonces la cabeza mueve la mano y mueve los pies. Si yo no tuviera el cuerpo sino la cabeza, ¿cómo camino? No puedo. Entonces Jesús es la cabeza y yo soy el cuerpo, para que usted entienda. Nosotros, el cuerpo, Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, legalizamos la acción de Cristo a través de nosotros. Si nosotros no estamos aquí, Jesús no puede hacer nada. Porque si yo no tengo este cuerpo, no puedo actuar. Si Jesucristo, cuando murió y resucitó, quedó sin cuerpo físico, consiguió un cuerpo glorificado y se fue sentado en el trono de Dios, sentadito. ¿Y quién quedó como cuerpo? Nosotros. Entonces, para Jesús poder hacer sus obras en la tierra, ¿qué tiene que hacer? Trabajar a través de su cuerpo. ¿Estoy correcto o no? Que nosotros legalizamos la acción de Dios en la tierra como cuerpo de Cristo. ¿Estoy claro o no? Las obras que yo hice, hágala usted en mi nombre, las que yo hice. Entonces, estoy correcto en la doctrina. Lo que pasa es que no nos enseñan esas verdades. Nos enseñan debilidad, nos enseñan miseria. ¿Por qué? Porque hay mucha manipulación de los púlpitos para que la gente no se vaya. Y para controlar las operaciones de la gente, le meten miedo, la aterrorizan, te vamos a maldecir, si te vas. Entonces, mucha gente está en estas iglesias manipuladas. Y suena duro decirlo, pero yo sé lo que estoy hablando. Y el diablo sabe lo que estoy hablando, pero los religiosos no quieren saber de eso, como le pasó a Jesús con los fariseos.
¿Por qué lo mataron? Por las verdades que decía. Porque lo desenmascaraba. Ustedes son hijos del diablo. Ustedes hacen las obras del diablo. Ustedes le cierran la puerta del reino de los cielos a la gente. Ni entran ustedes en el reino, ni lo dejan entrar a nadie, le dijo Jesús. Así está hoy en día muchos ministros. Le cierran la puerta a la gente. La manipulan. Viven de ellos. Un hombre de Dios no tiene que vivir los diezmos de una congregación. Un hombre de Dios no tiene que vivir pidiendo dinero. Un hombre de Dios tiene que vivir porque el Señor dijo, busca primero mi reino y mi justicia y yo te voy a añadir todo. A mí quien me añade todo lo que yo necesito es el Señor, no usted ni yo. Sí hay que diezmar, sí hay que ofrendar, no me malentienda, pero yo no puedo depender de eso. Quien me se suple a mí, quien me suple a mí todo es mi Señor. No usted ni yo mismo, es mi Señor. ¿O no es así? Buscad primeramente el reino de Dios y mi justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, ropa, todo, te serán ¿qué? Añadidas. O sea, que si usted está trabajando 16 horas al día para ganarse la vida, reventando, si no tiene tiempo ni para orar, algo anda mal en usted, porque si usted anduviera en el reino de Dios, dice que Dios se encarga de suplirte. Le digo, vayan, proclamen mi evangelio, que yo les suplo para comer y todo el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿por qué estás trabajando en el mundo? ¿Por qué conoce todos estos programas que hay por las redes sociales? Hágase millonario, haga esto, y todo el mundo tomando cursos para hacerse millonario. Y yo agarré el camino de María, de Miriam, la hermana de Marta, que se sentó a los pies de Jesús. Y Marta, mira, Señor, que no me ayuda, mira que no quiere hacer nada. El Señor le dijo, déjala tranquila. Ella está postrada a mis pies recibiendo la palabra. ¿Y qué le dijo? Déjala tranquila porque ella ha escogido la mejor parte. Tú sigue en tu trabajo y déjala a ella que está ante mi presencia y soy su suplidor. Pregunto, el hombre que Dios creó en el Edén, ¿cuántas horas trabajaba al día para ganarse la vida? Lo puso a trabajar, sí, pero no lo puso a tener un empleo. Un empleo es alguien que trabaja para cumplir la visión de otro. Un trabajador de Dios, como Adán, él trabajaba en el huerto, pero trabajaba para honrar a Dios. Dios le puso todo, estaba en sus manos. Lo que él hacía era administrar los bienes de Dios. Tú no eres un empleado de nadie, tú eres un administrador del reino más poderoso del mundo. Ocupa tu lugar, yo ocupo mi lugar como embajador del reino. Yo no ando, un embajador, el Señor, mire, Estados Unidos manda un embajador a Venezuela o a China, a donde sea. Bueno, en Venezuela no hay, lo votaron hace días. En los países donde hay democracia, Estados Unidos manda un embajador. Pregunto, ¿ese embajador tiene que trabajar allá en Venezuela o en Cuba o donde sea, o en China o en México o en Nicaragua? ¿Tiene que trabajar para ganarse la vida? Está prohibido que lo haga, porque él representa los intereses del Estado de Estados Unidos. Y cuando llegan los meses y hay que pagar las cuentas, todo el dinero se lo depositan para que pague todo, porque el trabajo de él es representar los intereses de ¿quién? Del gobierno de Estados Unidos. Entonces, un embajador tiene todos los gastos cubiertos. ¿Y qué somos nosotros del reino? Somos embajadores del reino. ¿Y qué hace usted trabajando en una fábrica matando pollo? ¿Qué hace usted en un supermercado trabajando 8 horas al día en un restaurante en 3 trabajos? ¿Por qué usted trabaja así? Porque usted es esclavo del mundo, usted es esclavo de la miseria que trajo Satanás. ¿Por qué más bien no se hace esclavo de Cristo como Pablo? Cuando usted se dedica a proclamar, ¿por qué yo hago esto? Tengo 47 años en el Evangelio. Más nunca trabajé en el mundo. Y a mí Dios me suple todo, yo no tengo necesidad de nada, tengo mis hijas, tengo mi casa, tengo todo lo que necesito, porque yo entendí una cosa, que si yo me dedicaba al reino de Dios, Dios se encargaba de, yo me encargo de orar por la gente, sanar enfermos, proclamar el evangelio, enseñar a la gente. Yo no trabajo en el mundo. Pablo dijo, el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Trabajar dónde? El que no quiera trabajar en el reino no puede comer. Lo que pasa es que la gente piensa, el que no quiera trabajar en el mundo. No, tú no trabajas para el mundo. Tú eres un trabajador como era Adán. Adán era un trabajador del reino. Cuando quebró el pacto con Dios, cuando vio la palabra, lo echó fuera y el hombre empezó a tener necesidad. Pero cuando estás ante la presencia de Dios y ante un pacto con Él, todas tus necesidades las cubre Él. Entonces, la mente, cada dinero, que vamos a hacer dinero, que, no, hermano, yo no me preocupo por el dinero. A mí no me falta nada. Cada vez que voy a pagar el supermercado, ahí está el dinero. Porque hace años me conturbé mucho porque fui a pagar en Venezuela, la inflación se disparó. Hice una compra como siempre la hacía, un carro lleno en tiempo de diciembre para comprar comida, y cuando voy a pagar, 3 veces más de lo que yo pagaba. O sea, si pagaba $1,000 por lo que compré, estaba pagando 3 o 4 mil dólares por la misma compra que había hecho una semana atrás. Entonces yo me quedo así mirando el precio y yo así. Y la muchacha se me queda mirando, señor, ¿va a pagar? Y yo. Entonces el Señor me habla y me dice, el Señor me habla y me dice, ¿por qué te preocupas si es que tú no pagas nada?
Y verdad, señor, aquí el que paga soy yo. Paga, paga. Y pagué. Y me dijo, nunca más hagas eso porque yo soy tu superior. Más nunca vi la cuenta. Mi casa, mi nevera está llena. Cuando yo era niño, 7, 8 años, yo abría la nevera de mi casa, había un tomate podrido y una jarra de agua. Nunca había comida en la nevera. Nosotros comprábamos para el día. Se compraba lo del día, se traía. Se compraba, no, éramos pobres. Yo tenía alpargatas, los que conocemos son alpargatas esas hechas de caucho y de tela. Yo vivía con alpargatas y con ropa que me regalaban, chiquitico. Yo sé lo que es la pobreza. Caía un palo de agua de sobrado y todos nos salíamos de la casa. Porque en la casa caían chorros y aquí era la lluvia la que nos daba. Entonces era mejor estar afuera que dentro de la casa porque tenía hueco por todo lado el techo. Así viví yo, siendo niño. ¿Y qué hice cuando me convertí al evangelio? Dije, esta pobreza se acabó, hermano. Yo ahora soy hijo del gran rey, señor de señores, y empecé a proclamar el evangelio a las naciones. Me lancé, la gente me decía, tú eres un loco, ¿qué tal? Mis hermanos se reían de mí. Y dije, no, yo sé dónde estoy. Usted cree que yo estoy loco, los locos son ustedes, yo estoy muy cuerdo, hermano. Y aquí estoy viviendo, y ahora todos mis hermanos, todos me llaman, uy, dame esto, dame aquello, te bendigo. Y yo los bendigo. Pero antes yo era el loco. Sí, mi familia me ve a mí, o sea, como, wow, ¿qué hizo este? ¿Para qué? Me dijo mi hermana, mi hermana mayor, que ya murió, me dijo una vez en Inglaterra, en 1993, yo fui a Inglaterra, y me dice, tenemos años que no nos veíamos, porque ella se fue por 50 años a Inglaterra, y regresó creo que una vez, y yo me la tropecé en el 93, ya yo era ministro, tenía ya como, ¿qué? 15 años de ministro, y ella me dice, ¿qué haces tú, Jorge? ¿A qué te dedicas? Yo le digo, soy ministro del Señor. ¿De qué es eso? ¿Religión? Digo, no, no, yo soy ministro del Señor. No, 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 yo no te estoy hablando de esa bobería, estoy hablando de tu trabajo, ¿qué trabajas? Yo soy un ministro del Señor. Pero ¿cómo que eres un ministro del Señor? ¿De qué tú vives? Yo soy doctor en Biblia, estudié, me preparé y proclamo el Evangelio. Pero eso no es un trabajo. ¿Y entonces qué es? Porque yo vivo bien y cobro bien y no me falta nada. Lo que pasa es que tú no entiendes. Entonces le tengo que hablar del Evangelio un poquito, más o menos entendido, usted sabe. Pero ¿sabe lo triste? Ella no estaba convertida en ese tiempo. ¿Sabe lo triste? Que muchos evangélicos y pastores que predican, entre comillas, predicar, todavía no entienden cómo vivir bajo el reino. Son pastores y viven bajo el salario que le da la iglesia. Si la iglesia le quita el salario al pastor, deja el pastorado. Quítale en su iglesia. Dígale, pastor, le vamos a eliminar para que usted dependa de Dios. Deja el pastorado. Porque los pastores, a mí me dijeron, el concilio reformado americano de aquí, la iglesia reformada de Estados Unidos, fue a mi casa, 1989, 88, a mi casa en Poinciana, en Kissimmee, cerca de Orlando. Fue el supervisor de toda la iglesia reformada, que es millonaria. Me dijo, venga usted, me dijeron que usted es pastor y tal, siéntese, un americano. ¿Qué quiere usted? Me dice, yo necesito que usted trabaje con nosotros, usted es pastor, ¿verdad? Sí, nosotros le vamos a ofrecer $4,000 mensuales, carros, casas pastorales, todos los beneficios, le vamos a dar el templo, para usted poder, hay 30 miembros ahí, pero necesitan un pastor. Y yo le dije, ay, ¿y qué usted me está ofreciendo? Bueno, de todo esto, ¿quiere trabajar? Le dije, no, yo trabajo para el Señor, pero te estoy dando $4,000. Te estoy dando carro, casa, todo. Y yo estaba en ese momento un poquito necesitado. Yo le digo, mira, hermano, es que tú me estás dando un empleo. Yo no soy empleado de nadie. Yo no quiero depender del concilio y $4,000 y estoy ahí encerrado. No, no, sí, pero tú puedes predicar lo que tú quieras. No, yo no quiero predicar lo que yo quiero predicar lo que se llama la palabra. No necesito ese trabajo. Yo trabajo para el reino de Dios. Yo soy libre. Y yo trabajo con él. Él es el que me paga, no tú. Porque si tú me pagas a mí $4,000, todo eso, eso es muy poquito para mí. Yo soy un embajador del reino. Yo tengo un reino poderosísimo para vivir dando campañas en todo el mundo, como estoy ahora. Y tú no vas a poder pagar eso. Le dije, no, yo no acepto. Se puso bravo el hombre. ¿Cómo es posible que usted me diga a mí que usted no va a aceptar esto? No. Usted es la primera persona que me dice que no y será la última. Pues yo no creo que nadie te va a decir que no. Porque yo mismo analizando la cosa me parecía que estaba loco. $4,000 salario, carro, casa, todo. Un templo que cuesta 300, 400, medio millón de dólares. Y yo iba a ser el pastor. Dinero, todo. Qué cómodo. ¿Qué pasa cuando el diablo nos pone esas carnadas? Nos achantamos el salario, ya trabajo para una religión, ya hago lo que ellos dicen más o menos, pero tranquilo, yo no me quiero complicar la vida. Ahí yo predico desde el púlpito, como dicen los religiosos, y ahí me gano la vida y estoy tranquilo. No, yo no quiero eso. Yo quiero el campo misionero, yo quiero ir a las calles, yo quiero ir a las ciudades, yo quiero convertir a gente al evangelio, no a una religión, no a un sistema. Y dije que no. Y la gente se quedó, como que el tipo se puso bravo, se fue enojado de mi casa.
porque no podía entender cómo yo le decía que no a todo eso que me ofrecía. El enemigo te viene a ofrecer muchas cosas para encerrarte en una religión.